Ok, estamos grabando ya. Bueno, saludos a todos. La sesión de hoy es la última sesión del curso y vamos a terminar la parte electroquímica. Eh, Obviamente, como les mencioné en un comienzo, este bloque no tocamos análisis instrumentales en sí, tocamos los principios de generación de señal y siempre tratando de analizar algún caso. ¿Ok? Y vamos a terminar de analizar el caso que nos quedó pendiente, que bueno, nos queda muy poco que ver, que era un método voltamperométrico que tiene apellido anódico para la determinación de cobre, zinc y estaño. Y como vimos en la última sesión, tiene el apellido de anódico por una razón bien simple, porque al momento de registrar la señal analítica, el electrodo funciona como ánodo, es decir, ahí el analito se oxida. ¿Ok? Esa es la terminología, por lo menos la internacional. Y dentro de lo que alcanzamos a ver, que fue casi todo, ¿no es cierto? Bueno, vimos el tema de cómo este artículo explota lo que se llama el barrido anódico, pero con un agregado de que ese barrido anódico, es decir, un barrido en donde los potenciales van aumentando, ocurre posterior a una etapa de, y aquí lo voy a destacar, ¿no es cierto? Posterior a una etapa de reducción a un potencial muy, muy bajo, donde los analitos quedan depositados como metal cero sobre un electrodo de bismuto que se forma in situ, y luego una vez que los analitos están reducidos sobre ese electrodo, se comienza a hacer lo que se llama un escaneo o barrido de oxidación que aparece acá, que va desde ese potencial bajo, 1,4 voltios, menos 1,4 voltios, hasta más 0,2 voltios, donde se registran las ondas voltamperométricas de zinc y cobre, ¿ya? Y a la vez aparece la onda del bismuto, que es el electrodo que se presenta in situ. ¿Okay? Bueno, y nosotros alcanzamos a ver la sesión de ayer, aquí me adelanto, ¿no es cierto? Alcanzamos a ver la interpretación de lo que era el voltamperograma, ¿no es cierto? Como les mencioné, el voltamperograma, perdónenme, eh, déjenme avanzar a los resultados que ahí estábamos metidos, ¿no es cierto? El voltamperograma, que el que está acá, ¿no es cierto? Muestra que las bandas electroquímicas, que aquí lamentablemente la figura no es muy feliz, pero voy a tratar de agrandarla. Las bandas electroquímicas, ¿no es cierto?, se ven reflejadas en esta figura. En esta figura hay que destacar lo que aparece acá, ¿no es cierto?, que hay tres bandas, ¿no es cierto? Una, dos, tres. Y cada una de estas bandas se va determinando la identidad de la especie que se está oxidando en la medida en que se va haciendo el experimento y se va agregando una especie a la vez. Y aquí en esta figura, ¿no es cierto?, nos muestran que la curva A solamente tiene bismuto, ¿ok? Es decir, déjenme borrar acá, la curva A solamente tiene 503 ppb de bismuto, por lo tanto, si miramos la curva A, esta banda que aparece acá, ¿no es cierto?, esta banda que aparece acá, sería exclusivamente del bismuto, que es el electrodo que se forma in situ, ¿ya? Pero genera corriente cuando se hace el barrido de oxidación. Y esa banda que está acá, ¿no es cierto?, está más o menos un poco más arriba de menos 0,2 voltios. Después, la curva B, aparece una segunda banda. ¿Y por qué aparece una segunda banda? Porque en la curva B, además de bismuto, hay 58,1 ppb de cobre, es decir, esta banda que está acá, ¿no es cierto? Voy a borrar esto. ¿Sí? Esta curva que está acá, ¿no es cierto?, nos muestra la banda del bismuto, pero además nos muestra una segunda banda que sería la del cobre. ¿Ok? Tenemos entonces bismuto, tenemos cobre. Y la curva C tiene, además de bismuto y cobre, ¿no es cierto?, tiene, como dice acá la figura, o sea, como dice la leyenda, te lo voy a mostrar, tiene, además de bismuto, 503 ppb, 58,1 de cobre, al igual que la curva anterior, tiene además 195 ppb de zinc. Esa sería la curva C.
Es decir, si la miramos acá, ¿no es cierto? La curva C nos muestra la banda del bismuto, la banda del cobre y la banda del zinc. ¿Ok? Y la última curva, la que está acá abajo, ¿no es cierto? La curva D es la misma curva A, que era solo bismuto, pero con niveles crecientes de bismuto. Es para mostrar que la señal es proporcional a la cantidad de bismuto añadida. ¿Ya? Esa era la curva. Entonces la curva, este es como análogo al barrido de absorción molecular que nos permite ver las bandas de las especies y por lo tanto quién genera señal. En este caso nos permite ver las bandas o señal electroquímica para ver quién genera la corriente. No sé si tienen alguna duda, consulta. Hasta acá. Entonces, como dijimos en la última clase, ¿no es cierto? Todo esto se desarrolló en un contexto de un electrodo funcionando como ánodo, pero posterior a una etapa en donde funcionaba como cátodo. Es decir, como dice acá la leyenda de la figura, primero se fijó un potencial de menos 1,4 voltios por 120 segundos, y en todo ese tiempo, como el potencial es negativo, las tres especies se redujeron sobre un electrodo de carbono, que eso es lo que decía experimentalmente. Y una vez que se redujeron sobre un electrodo de carbono, hay moles de analito en él, y por lo tanto, luego se ejecuta el barrido de oxidación para registrar las señales de esos mismos analitos que están electrodepositados, ahora en un barrido de oxidación donde se van a redisolver al pasar a su forma catiónica. Esa es un poco la idea. Ahora, este es un tipo de voltamperometría. No todas las voltamperometrías son de redisolución anódica. Hay voltamperometrías de redisolución catódica, existen voltamperometrías normales, que en donde no tienen una etapa previa de electrodeposición. Hay muchas modalidades electroquímicas y eso ya corresponde a cómo se explota instrumentalmente el principio de generación de señal. ¿Ya? Esa parte, como yo les mencioné, nosotros no la vamos a ver, no la vamos a ver en el curso. El tercer bloque del curso apunta a que ustedes traten de adentrarse en una técnica desconocida, siempre con las preguntas correctas. La primera pregunta, que es la que estamos viendo ahora, es cómo se genera la señal. La segunda es cómo se disponen los compartimentos instrumentales para generar esa señal con buenas cifras de mérito. Eso, ¿ya? Bueno, aquí en este paper, ¿no es cierto?, continúan con el estudio. Déjeme ir avanzando, ¿no es cierto? Déjeme mostrar los resultados más significativos, porque todo esto después apunta a incrementar la sensibilidad, a incrementar la selectividad. Se hacen varios estudios, ¿no es cierto? Y déjeme avanzar. Claro, aquí por ejemplo, dado que el bismuto, porque recuerden que el bismuto tiene una función de ser un electrodo, ¿no es cierto? O sea, el bismuto se electrodeposita sobre el carbono. El bismuto en sí en este artículo no es un analito, pero sí es un elemento que tiene la función de amalgamar los metales, es decir, al igual que el mercurio, ¿no es cierto?, que forma una amalgama con varios metales, el bismuto también lo hace. Entonces, aquí lo que muestran, ¿no es cierto?, es cómo el efecto del bismuto, entendiendo que el bismuto no es un analito, sino que es una especie que permite formar amalgamas con los metales cobre y zinc. Entonces, claro, como el bismuto tiene la capacidad de disolver entonces los metales en estado cero, ¿no es cierto? Aquí muestran cuál es el efecto que tiene la concentración de bismuto sobre la señal, ¿no es cierto? Sobre todo la que interesa es la señal del cobre, que sería esta que está en rojo. ¿Okay? ¿Para qué? Porque la idea de este estudio, ¿no es cierto?, es que tratar de generar la corriente lo más alta posible del cobre cuando se oxide. Y eso se logra a esta concentración de bismuto, porque se entiende que hay una concentración óptima de bismuto a la cual el cobre se va a disolver y amalgamar sobre él. Entonces ahí en el fondo este es un típico estudio en donde tratan de incrementar la sensibilidad. ¿Okay? Aquí está la corriente de pico de cobre, ¿no es cierto?, que es donde la señal electroquímica
es máxima, ¿ok? Máxima sensibilidad. Lo otro que optimizan en este estudio es el tiempo de deposición, es decir, cuál es el tiempo óptimo para generar la máxima señal del analito, sobre todo. También registra la señal del bimuto, pero la máxima señal del analito. Es decir, mientras más tiempo se ejecuta la señal, mientras más tiempo se ejecuta la etapa de electrodeposición, más moles de cobre van a quedar retenidos, ¿no es cierto?, en el electrodo, y por lo tanto más moles de cobre van a generar la señal. ¿Hay alguna pregunta? A la pregunta, siempre tengo la muestra en estado líquido. Claro, en las técnicas de electroquímica es prácticamente obligatorio que la muestra esté en estado líquido porque para que ocurra un proceso redox, o sea, un proceso electroquímico, llámese de oxidación o reducción, tiene que haber movimiento de cargas. Es decir, los iones deben difundir hacia el electrodo, deben aceptar o ceder electrones, ¿no es cierto? Y en ese proceso de aceptar o ceder electrones tienen que haber otras cargas que se muevan, y eso ocurre mayormente o casi exclusivamente en una solución, y no en cualquier solución. La mayoría de los procesos ocurren en solución acuosa, ¿ya? Existen dispositivos, por ejemplo, que permiten hacer medidas electroquímicas en soluciones acuosas miniaturizadas, por ejemplo, dentro de una célula se han logrado hacer eso. Pero tiene que ser que en una solución acuosa, o sea, la electroquímica para muestras sólidas, yo no la he visto. Lo más que he visto yo en método electroquímico, pero ni siquiera tiene fines analíticos, tiene fines ambientales, es que ocurran procesos de oxidación o reducción sobre electrodos, por ejemplo, insertados en un suelo, pero en un suelo húmedo. O sea, en el fondo igual ocurre el proceso de las cargas a través de la solución acuosa del suelo. O sea, no he visto yo procesos electroquímico analítico que ocurran 100% en estado sólido. Más preguntas, por favor. Aquí en esta figura entonces se trata de optimizar la sensibilidad en base a dos parámetros experimentales: la concentración de bimuto. Recuerden, el bimuto es la especie química que se amalgama con los analitos, y la con tiempo de deposición. Ya, la pregunta es, ¿en una muestra de aire se puede medir la concentración? Mira, yo he visto técnicas electroquímicas para medir gases, sí, pero al menos las que he visto yo, obviamente que yo siempre estoy abierto a que exista una tecnología que yo desconozca, al menos las que he visto yo se basan en otro método electroquímico, que es con el cual vamos a cerrar este curso, que es un método electroquímico llamado potenciometría, ¿ya? Que ese funciona para medir gases, pero eh, igual en última instancia el gas se tiene que disolver sobre un líquido. Por ejemplo, hay sensores de SO2, de dióxido de azufre, pero el electrodo no responde al gas directamente, responde a el gas una vez disuelto en agua, y ahí el electrodo responde a la cantidad de SO2 disuelto en agua. Yo no he visto un sensor electroquímico para gases, no. La mayoría de los sensores que he visto para gases directos son sensores de conductividad térmica, ¿ya? Es decir, los gases presentan cierta conductividad térmica y el sensor responde a la conductividad térmica del gas, no a la oxidación o reducción del gas. Pero insisto, o sea, la tecnología igual cambia bastante. Si hay algún método electroquímico que detecte gas directamente, quizás existe, pero yo no lo desconozco. O sea, si existe, no creo que sea muy popular aún. Aún, recalco la palabra aún, ¿ya? Ese es el problema de los métodos electroquímicos. Tienen que ser en solución acuosa para que sean eficientes, ¿ya? Y todos estos procesos de optimización, obviamente, que se hacen para los dos analitos, cobre y zinc, ¿no es cierto? Y voy a avanzar un poco porque aquí hay unos parámetros instrumentales que tienen sentido solamente si uno entiende el instrumento de voltamperometría. Vamos a ir a la etapa de calibración, que es lo que nos faltaba ver, ¿no es cierto? Ya miren, una de las desventajas que tienen los métodos electroquímicos, además del tema de la selectividad, que como yo les decía, una muestra que tiene interferencias orgánicas, por ejemplo, que es casi todas las muestras ambientales, son muy poco utilizados los métodos electroquímicos en ellas, por cuanto la cantidad de especies que se pueden oxidar o reducir, que son orgánicas, son gigantes. Esa es la limitante, ¿no es cierto? Pero la otra limitante que hay es que los métodos electroquímicos
cuesta encontrar una condición en donde se consiga linealidad en el calibrado. De hecho, fíjense acá, en este artículo, hace una cuestión que vieron esta. Ellos dicen que si quisieran modelar matemáticamente la relación señal-concentración, que esta sería la relación ideal, ¿no es cierto? Que sería la ecuación de la recta, en donde la señal del zinc es proporcional a la concentración por una constante, A1, más un intercepto. Sin embargo, ellos reconocen que el efecto del cobre sobre la señal del zinc, dado que el cobre se electrodeposita con el zinc en el mismo electrodo, igual afecta en la cantidad de la señal. Hay una especie de efecto sinérgico entre el cobre y el zinc, sigue una tendencia media cuadrática. El problema está que la electrodeposición de sustancias sobre un electrodo afecta a todas las especies que generan señal en él. Se forman fenómenos de capa, ¿no es cierto? Se forman fenómenos de amalgamiento. Entonces las curvas de calibrado, encontrar una sola lineal, es súper complicado. Y eso pasa matemáticamente, según los autores, para los dos metales. Ahora, eso es matemático. Si vemos los resultados de la curva de calibrado, fíjense, ustedes van a ver esta que está acá. Ya, aquí están las señales, ¿no es cierto? Que es lo que vimos también en la última clase, que muestra que mientras más concentración hay, perdón, mientras más concentración hay más señal. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Y como yo les mencioné, estas son concentraciones crecientes de cobre, zinc y bismuto. A es zinc, B es bismuto y C es cobre, ¿no es cierto? Y muestran que son proporcionales las concentraciones en un intervalo que va más o menos entre 2,5 a 200 ppb. No hay problema ahí. O sea, se ve un incremento de señal. Pero si vemos la curva de calibrado, cómo les dio en la realidad, porque estas son las señales, no la curva de calibrado, ¿no es cierto? Aquí ellos lo modelaron matemáticamente, pero más que el modelo matemático quiero mostrarles la curva. Fíjense, esta es la curva de calibrado. Ya, fíjense lo poco lineal que son las curvas de calibrado, ¿ya? En el eje Y está la señal, acá. En el eje Y está la señal, ¿ok? Y en el eje X están las concentraciones de zinc y de cobre. Entonces, claro, si uno empieza a ver, la zona lineal para el cobre sería más o menos, quizás al ojo, esto hay que hacer test estadístico obviamente para lo que les voy a explicar, sería más o menos esta zona que está acá, que tiende a llegar al origen, que es a cero. Hay una zona acá que estaría bajo el límite de cuantificación que no es lineal, hay una zona sobre el límite de cuantificación que no es lineal, y hasta ahí más o menos uno dice ya, cumple más o menos los criterios de linealidad, entendiendo que hay una zona muy baja próxima al límite de cuantificación que arruina la linealidad, que eso ya lo vimos en el curso. Hay una zona muy alta donde pierde linealidad, eso también lo vimos en el curso. Pero por ejemplo, si uno mira la del zinc, y aquí está un poquito difícil de verlo, pero yo les voy a explicar un poco los problemas que tiene la gente que trabaja en electroquímica. Les voy a agrandar la curva del zinc para que se den cuenta de una cosa que técnicamente no es tan fácil de ver. Si esta fuese la curva del zinc, la que está en azul, que de hecho lo es, ¿no es cierto? Siempre la gente de electroquímica tiene la siguiente disyuntiva. Dicen, ¿cuál es la zona lineal? ¿Este trocito, este trozo es la zona lineal, o esta? Entonces siempre tienen como la disyuntiva de ellos de que la gente que trabaja en electroquímica, que yo he hablado con ella, porque yo una vez en mi vida no me he trabajado con método electroquímico, siempre me dicen que en la práctica los métodos electroquímicos tienden a arrojar como dos zonas de linealidad, se forman como dos rectas, y que teóricamente eso tiene una explicación, y es que cuando se depositan los primeros moles de analito, afectan la señal de los moles de analito que se depositan después. Se generan fenómenos como de doble capa de electrodeposición. Y eso altera la física del proceso y altera la sensibilidad del proceso. Entonces se generan como dos zonas. Son como las doble capas de absorción que a uno le enseñan en físico-química, cuando un analito se absorbe sobre un sólido, y ese analito de absorberse sobre un sólido afecta la absorción de los moles posteriores, ¿no es cierto? Pues bien, en electroquímica se generan procesos similares. Entonces la electroquímica tiene este problema de que la generación de las primeras señales, que estarían acá en la primera parte de la curva,
afecta posteriormente a la sensibilidad de las señales que se generan a concentraciones más altas, ¿ya? O sea, tiene un efecto memoria, que eso se llama como analíticamente, tiene un efecto memoria. Los electrodos van quedando, digamos, afectados en la sensibilidad de su respuesta, van quedando afectados por los primeros moles de analito que interactúan con este. Hay un problema ahí. Entonces, las técnicas electroquímicas, las curvas calibradas no son tan fáciles de tratar. Hay gente que lo que hace, es lo que hace estos autores, ¿no es cierto? Que no se preocupa de modelos lineales, a pesar que la teoría dice que debería ser lineal, y hace modelos cuadráticos como el que mostré a continuación. O sea, justo una especie de curva multivariante. ¿Bien? Y para terminar esta parte, les quiero mostrar algo que no está, lamentablemente no está. Fíjense, aquí van directo a las conclusiones. ¿Ya? Y aquí dicen, bueno, las mejores condiciones de trabajo son las que están acá, ¿no es cierto? Selecto deposita menos 1,4 voltios, 360 segundos, y con eso es posible cuantificar simultáneamente zinc y cobre, con buena sensibilidad, ¿no es cierto? Esa es como la conclusión. Intentaron hacer el estudio para estaño, no le funcionó. Ahora, si uno ve, este paper, claro, tiene el problema, ¿no es cierto?, de que se fijó exclusivamente en la sensibilidad. No hay un estudio de precisión, no hay un estudio de exactitud. No se determinaron exactamente los límites de detección y cuantificación, ¿no es cierto? Entonces el paper quedó como bien en el aire, ¿ya? Pero por lo menos es ilustrativo respecto de los principios de la electroquímica, no así de cómo se evalúan las cifras de mérito para validar un método, ¿ya? Ese era el paper la parte del paper que nos faltaba ver. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no hay más dudas, entonces, brevemente, simplemente para que no quede en el tintero, a pesar que no vamos a tener el tiempo suficiente para verlo en profundidad, yo les voy a mostrar a continuación un poco de lo que es la potenciometría, que también es una técnica que se denomina electroanalítica. Personalmente no me gusta que la clasifiquen en esa categoría, pero la potenciometría sí tiene una importancia relativa también, digamos, importante desde el punto de vista que tiene una aplicabilidad en un nicho de mercado bien definido. Entonces, denme algunos segundos para abrir el paper de potenciometría. Eh, bien. Vamos a hablar entonces de potenciometría. Me quedo arrastrado una figura de rayo X, no sé por qué está ahí. Ya. Eh, no sé. Bien. A ver, nosotros lo que vimos recién son los métodos que se llaman de electroquímica analítica, los que se llaman electrodinámicos. ¿Qué quiere decir electrodinámico? Que sobre los electrodos, ¿no es cierto?, lo que existe es un electrodo de trabajo donde ocurre una reacción electroquímica, donde hay un proceso de transferencia o de aceptar electrones. Sin embargo, existe una técnica electroquímica en donde el electrodo no tiene una función de generar una electrólisis, ¿ok? El electrodo tiene una única función que se llama de electrodo indicador, ¿ya? ¿Qué significa indicador? Es un electrodo, ¿no es cierto? Es un dispositivo, un material que establece contacto eléctrico con la solución. Contacto eléctrico quiere decir que hay intercambio de carga, ¿no es cierto? Eh, pero ese contacto eléctrico tiene una única función que es medir el potencial de la solución. ¿Ok? Medirlo. No es alterarlo. ¿Ok? En el caso anterior, la función que tenía el electrodo era alterar el potencial de la solución para que ocurran procesos de electrólisis.
Aquí en este caso este electrodo solamente mide el potencial de la solución, no lo altera. No sé si me explico bien, ¿ya? Ahora, en la teoría de lo que es las mediciones de los potenciales de la solución, ¿no es cierto? Es importante recordar que siempre que uno mide un potencial, el potencial es una medida relativa, ¿ya? Es decir, yo tengo una solución que es la que está en la izquierda, ¿no es cierto? Aquí le marco un punto rojo, que sería la solución de mi muestra problema. Esta solución de mi muestra problema tiene un potencial de equilibrio, el cual yo no lo sé y quiero saberlo. ¿Por qué quiero saberlo? Porque como vamos a ver a continuación, existe una relación entre el potencial de equilibrio de una solución y la composición de esta. ¿Ok? Recuerden que el potencial de equilibrio de una solución depende de la composición de la especie electroactiva en ella. ¿Ok? Por lo tanto, si yo puedo medir el potencial de una solución, yo puedo, por lo tanto, estimar la composición de esta. Es un poco la idea, ¿ya? Ahora, si yo quiero medir el potencial de equilibrio de una solución, electroquímicamente ese potencial se tiene que medir respecto de una solución de referencia, ¿ya? Todo potencial o toda medida de potencial es una medida de diferencia de potencial. O sea, uno no mide E, potencial, uno mide delta E. Muy importante, ¿ya? Entonces, el delta E, que es lo que yo mido, ¿no es cierto?, es la diferencia entre el potencial de equilibrio de una muestra problema menos el potencial de equilibrio de una solución de referencia. ¿Estamos? No sé si me explico hasta acá. Ahora, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo un equipo mide un potencial de equilibrio de una muestra problema respecto a una solución de referencia? La pregunta es respecto a cuál solución de referencia. Ya, aquí vamos a avanzar a un punto que es bien importante de entender, que es la siguiente. Normalmente cuando ustedes le entregan las tablas de potencial, como esta que está acá, ¿no es cierto? Las tablas de potencial que le entregan a ustedes en los handbooks, ¿no es cierto? Son las tablas de potencial que se llaman los potenciales normales, ¿no es cierto? Que estos que están acá, los potenciales normales, pues esos son los potenciales normales respecto al potencial normal del hidrógeno, ¿ok? Que ese se define como cero, que es el que está acá abajo, ¿ok? Si uno quisiera medir las diferencias de potencial respecto al electrodo normal de hidrógeno, querría decir que la figura que vimos anteriormente, nosotros tendríamos que tener como sistema de referencia el sistema normal de hidrógeno. ¿Y cuál es el sistema normal de hidrógeno? Es una solución de pH 0, ¿no es cierto?, que está en contacto con un gas hidrógeno en condiciones normales. ¿Ok? Tener ese sistema, ¿no es cierto?, es bien complejo experimentalmente, ¿ya? Ocluir hidrógeno, manejarlo a pH 0 sin que el pH cambie, tener esa solución de referencia experimentalmente es bien complejo mantener ese potencial constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace experimentalmente? Se busca un sistema de referencia, el cual en la realidad se pueda construir y cuyo potencial sea constante. ¿Por qué interesa que sea constante? Porque como vimos, como le expliqué recién, ¿no es cierto?, lo que yo mido son diferencias de potencial. Y la diferencia de potencial va a ser el potencial de equilibrio de mi muestra problema menos el potencial de una solución de referencia. ¿Ok? Pero si este potencial de una solución de referencia es constante y conocido, ¿no es cierto? Constante y conocido, o sea, si yo estoy seguro que ese potencial de mi solución de referencia siempre es el mismo, número uno, y además sé su valor, ¿ok? Yo podría, dada una medición instrumental, ¿no es cierto? Esta me va a entregar una señal a un instrumento. Si yo tengo la diferencia de potencial medida, yo podría despejar entonces cuánto vale el potencial de equilibrio de mi muestra problema. Esto es lo que ando buscando, lo que marqué en azul. Entonces, la única forma de medir el potencial de equilibrio de una solución problema es medirla respecto de una solución de referencia cuya potencial sea constante y conocido. Y con eso yo podría medir indirectamente mi potencial de muestra problema y estimar su composición. ¿Ok? Y la pregunta que se hizo instrumentalmente en su momento es, ¿cómo yo puedo construir un sistema
líquido, ¿no es cierto? Una solución de referencia que tenga un potencial, repito, constante y conocido, ¿no es cierto? Pues bien, aquí se hizo un esfuerzo tecnológico que fue, a mi juicio, bien astuto, que era el siguiente. Ya. ¿Cómo se logró esto? En el fondo, ¿cómo se logró una solución de referencia con un potencial constante y conocido? Se logró entendiendo, primero, que todo potencial de una solución depende de la expresión de Nernst, que depende del potencial normal de una cúpula redox, que es constante, no hay problema, depende de la temperatura, que si yo mantengo la temperatura de esa solución constante no hay problema, pero depende también de las concentraciones de oxidante y reductor disueltas en la solución, ¿ok? Disueltas. O sea, y hay que recordar que si por cualquier motivo yo tengo un sistema en donde el oxidante o el reductor son sólidos, ¿ok? Por ser sólidos, su actividad o concentración es constante y para efectos prácticos se normaliza a 1, ¿ya? Quiere decir que los sólidos tienen la característica de que no varían su concentración, obviamente, porque son sólidos y prácticamente no se disuelven, o si se disuelven a una concentración constante. Por ejemplo, si ustedes tienen una solución saturada, que es como lo que vamos a ver, de cloruro de plata, ¿no es cierto? La concentración de plata en solución acuosa es constante. Entonces, el montaje que hicieron fue este, para hacerlo bien simple. Electrodo de referencia. En el mercado existen dos electrodos de referencia, es decir, dos soluciones de referencia cuya potencial es constante y conocido y que tiene sumergido un electrodo que establece contacto eléctrico con esta solución. El electrodo más famoso, o uno de los electrodos más famosos, es el de plata cloruro de plata, ¿ya? Voy a referirme al de plata cloruro de plata. Déjeme avanzar un poquito. Ya, miren, acá. El electrodo de plata cloruro de plata se basa en esta semireacción redox. Acá. Si yo tengo una solución en donde hay un alambre de plata sumergida en una solución que está saturada con cloruro de plata, se establece la semireacción redox entre plata más, aquí estaría la plata 1, y aquí estaría la plata 0. ¿Okay? El potencial normal del equilibrio plata-cloruro de plata, ¿no es cierto?, en una semireacción de reducción, es 0,222. ¿Okay? Ese es el potencial normal, no el potencial de equilibrio de la solución. Quiero ser súper claro con eso. Es el potencial normal. Ahora, ¿qué es lo importante? Que este sistema en donde yo tengo una solución de cloruro, en donde tengo además saturada de cloruro de plata, ¿ok? Si yo hago la reacción redox, ¿no es cierto? La ecuación de Nernst va a depender del oxidante y el reductor. ¿Quién es el oxidante y el reductor en esta semireacción? El reductor es plata 0. El oxidante es plata más, pero esa plata más está como cloruro de plata. ¿Ok? Fíjense que tanto el oxidante como el reductor están en estado sólido. ¿Ok? Y la gracia que tiene el estado sólido es que sus concentraciones son constantes. Entonces, si vemos este sistema y llevamos este sistema a la expresión de Nernst para ver de qué variables depende el potencial de equilibrio de este sistema, vamos a encontrarnos lo siguiente. ¿Ya? Si es que hay algo que se perdieron acá, lo vamos a poder resolver en la figura que viene. ¿Sí? Acá. Este es más o menos el sistema que yo les mencionaba. ¿Ya? Entonces, un electrodo de referencia de plata cloruro de plata, ¿en qué consiste? Consiste en, como muestra acá la figura, muestra que es un alambre de plata, ¿ok? Que sería este hilo que está acá, sumergida en una solución que posee cloruro de plata sólido, es decir,
la plata que hay en solución está mayormente precipitada como cloruro de plata, o sea, aquí en el fondo hay cristales de cloruro de plata, ¿ok? ¿Y cómo se consigue que prácticamente toda la plata cuantitativamente esté precipitada como cloruro de plata? Pues bien, eso se consigue teniendo una solución saturada de una sal de cloruro, en este caso cloruro de potasio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se logra con esto? Se logra lo siguiente, que en términos de solubilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Voy a dibujarlo acá para que quede un poco más claro. Dado que tenemos una solución saturada de cloruro de potasio, la concentración de cloruro en este sistema es constante porque está saturado. Y ustedes saben que si yo tomo una sal, le agrego una solución acuosa y la saturo hasta que ya queden cristales de sal no disueltos abajo de ella, lo que voy a conseguir entonces es la máxima concentración posible disuelta a una temperatura determinada. Por lo tanto, la concentración de cloruro y de potasio, ¿no es cierto?, en este sistema son ambas constantes. ¿Ok? Lo que yo pueda tener acá de plata va a estar como cloruro de plata, ¿no es cierto? Y el cloruro de plata, además, tiene el tema que existe un equilibrio de solubilidad, que me aporta iones plata y iones cloruro, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el asunto? Que los iones cloruro que hay en solución son constantes. Los fija el cloruro de potasio que está en el fondo, que lo tiene completamente saturado. ¿Ya? O sea, siempre va a haber un control de la plata disuelta debido a que hay una solución de cloruro saturada. Eso es lo que se llama el efecto del ion común cuando ustedes vieron solubilidad. ¿Ya? Entonces, este sistema nos dice, bueno, ok, aquí hay un sistema que está con cloruro de potasio saturado, está toda la plata precipitada, hay un alambre de plata que establece contacto eléctrico con esta solución, uno podría entender este montaje, pero la pregunta es, bueno, ¿y para qué se hace este montaje, no es cierto? Este montaje se hace por una razón bien simple. Como dijimos recién, el equilibrio redox, ¿no es cierto?, sería cloruro de plata más electrón dando plata cero más cloruro. Esta es la semireacción de reducción, y aquí el cloruro de plata está sólido, y la plata cero obviamente que también. Si yo escribo la ecuación redox de esta solución, de esta semireacción de reducción, la ecuación redox sería esta, la ecuación de Nernst. Sería que el potencial es el potencial normal, el cual es constante y conocido, ¿ok? Más 0,06 dividido en 1, logaritmo de qué? De la plata más es cloruro de plata, el cual es un sólido, por lo tanto su actividad es constante y se define para efectos pragmáticos como 1, dividido por el reductor, que sería plata cero, el cual también es un sólido y su actividad sería 1, pero como se libera un ion cloruro que forma parte de la semireacción, queda por lo tanto dividido por cloruro. ¿Ok? Entonces el cloruro, este que voy a marcar aquí en amarillo, el, el potencial de equilibrio de este sistema depende exclusivamente de la concentración de cloruro en solución. Es la única variable del potencial de equilibrio. Todo lo demás es constante. El sólido de cloruro de plata es constante, la plata cero es constante, el potencial normal es constante. La única variable de la cual depende el potencial de equilibrio es cloruro. ¿Y adivinen qué? El cloruro, dado que está en una solución saturada de cloruro de potasio, ¿no es cierto? El cloruro también es constante. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que hacen entonces en términos electroquímicos? Miden los potenciales de las soluciones problemas respecto del potencial de equilibrio de este sistema. Y el potencial de equilibrio de este sistema es constante, número 1, y conocido. ¿Y por qué es conocido? Porque la concentración de cloruro en este sistema se sabe cuánto vale. Por eso se llama un electrodo de referencia. ¿Ya? Dudas hasta aquí, consultas.
Entonces, ¿no es cierto? De hecho, aquí en esta figura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se muestra? Se muestra incluso cuánto vale el potencial de equilibrio de esta solución de referencia. Para una concentración de cloruro de potasio de 3,5 molar, el potencial de equilibrio de esa solución vale 0,205 voltios, y si esa solución tiene cloruro de potasio saturado, ¿no es cierto?, el potencial vale 0,199 voltios. ¿Qué es lo que gano con esto? Que yo puedo hacer un montaje de potenciometría en donde yo mido el potencial de una solución problema respecto de esta solución de referencia. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se explota. Miren. Vamos a un caso así como más concreto, que es el caso del electrodo de pH. Existen varios electrodos de referencia. Yo le hablé del más famoso, el de plata cloruro de plata. También existe el de cloruro mercurioso, ¿ya? Que el principio es exactamente el mismo, ¿ya? Pero en vez de plata es mercurio. Voy a saltar en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hacen los equipos de potenciometría? Literalmente construyen un electrodo que tiene contacto eléctrico con una solución problema. ¿Para qué? Para medir el potencial de equilibrio de esa solución problema respecto de la solución de referencia. Y el electrodo que tiene contacto con la solución problema se le llama electrodo indicador. ¿Ok? Entonces, en los equipos de potenciometría existen dos electrodos. Un electrodo de referencia, ¿ok?, que me establece contacto eléctrico con una solución de referencia, repito, cuyo potencial es constante y conocido. Y hay un electrodo indicador, que es el que tiene contacto eléctrico con la solución problema, ¿ya? Y miren, voy a irme a una figura que yo creo que es como la más, no sé, la que más me gusta a mí al menos. Esta figura les va a mostrar el electrodo potenciométrico más famoso de todos, que es el pHímetro, ¿ya? Los electrodos indicadores, ¿no es cierto?, cuando lo que arrojan como valor medido es un potencial que tiene relación con un ion, como el ion hidronio, ¿no es cierto?, se le llama electrodo de ion selectivo, ¿ya? Entonces, vámonos a un caso, ¿ya? Miren, esta figura que está acá, a ver, déjame bajarlo un poquito. Ahí. Esta figura que está acá es la figura del libro Harris, de Química Analítica, que trata de explicar más o menos en qué consiste el electrodo de ion selectivo, que es un equipo de potenciometría, para la determinación del pH de una solución. ¿Qué es lo que nos muestra esta figura? Y aquí lo voy a destacar. Muestra, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos un sistema de referencia, ¿ok?, que sería este sistema de referencia que está acá. Déjenme marcarlo bien. El electrodo de referencia en este esquema, ¿no es cierto?, estaría representado por todo lo que está marcado acá adentro. Esta es la solución de referencia. Este es como un tubo que tiene un tubo concéntrico, ¿no es cierto? Dentro del tubo hay una solución. Esto que está marcado acá en plomo, que yo se lo estoy marcando en rojo, ¿no es cierto?, es la solución de referencia del electrodo de referencia, ¿ok? Aquí está la solución que está saturada con plata, cloruro de plata y cloruro de potasio, ¿no es cierto? Y lo que les voy a marcar en amarillo sería el alambre de plata, ¿ok?, este que está acá, que tiene contacto eléctrico con esta solución de referencia. O sea, un pHímetro es una especie de tubo concéntrico que tiene la solución de referencia y el electrodo de referencia dentro de sí mismo. Y eso está marcado por rojo y amarillo, que es lo que le acabo de mencionar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene además un pHímetro? Tiene, y aquí lo voy a marcar en verde, se me están acabando los colores, tiene un electrodo indicador que estaría reflejado por esta membrana, ¿cierto?, que es la que ustedes ven y la que tienen que lavar, ¿no es cierto? Ustedes se han fijado que uno toma un pHímetro, le saca una tapa, lava con una piseta una especie de bolita, ¿no es cierto?,
que es una especie de esfera brillante, que es la que va en contacto con la muestra problema a la cual yo le mido el pH. Bueno, esa bolita que ustedes lavan es el electrodo indicador. ¿Okay? Es un material, ¿no es cierto?, que en el caso del pHímetro es un material de un vidrio funcionalizado, ¿no es cierto?, que al sumergirlo en una solución problema establece contacto eléctrico con la solución externa. La solución externa sería la que está en el vaso precipitado en esta figura. Esta solución externa, yo no sé cuánto vale su potencial. Pero la solución interna, la que está marcada en rojo, esa es la solución de referencia. Y ese potencial de referencia, sí sabemos cuánto vale su potencial y el equipo lo tiene internalizado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que mide el sistema? Mide la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Nos entrega lo que se llama el delta E, que es la diferencia de potencial entre el potencial de equilibrio de la muestra problema menos el potencial de equilibrio de la solución de referencia. ¿Okay? Ahora, esta cuestión no es magia, ¿ya? La forma de que el electrodo responda al potencial de equilibrio de la solución externa se debe al siguiente principio, ¿ya? Y aquí lo voy a explicar con otra figura. ¿Ya? Porque esta figura es muy buena, la del Harris, pero tiene un problema esta figura, que nos explica por qué la membrana establece contacto eléctrico con la solución externa. Es como que yo tengo una membrana y les digo establece contacto eléctrico, no les digo por qué. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar el principio que tiene la figura, que sería este. ¿Ya? Esto sale en otra parte del Harris, me parece que sale en el material suplementario de este capítulo. Si no me falla. La membrana de vidrio está hecho de, bueno, aquí esta figura no es muy buena, pero yo la voy a complementar un poco. La membrana de vidrio está hecho como dice, de vidrio, y el vidrio tiene la característica que presenta grupos silanoles. O sea, es un silicio, el que está en contacto con la solución acuosa, tiene un grupo OH, o sea, tiene un protón Lavi. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que establece esto? Que el vidrio, el que está en contacto con el agua, dependiendo del pH, puede estar cargado negativamente cuando el pH es muy básico, o puede estar cargado, o puede estar más neutralizado cuando el pH es ácido y se protona el grupo silanol. O sea, hay dos posibilidades. ¿Ok? Entonces, la carga superficial de la membrana de vidrio va a depender del pH. Ahí está la gracia, ¿no es cierto?, de el contacto eléctrico que establece la membrana con el analito. ¿Ya? ¿Cuál es el analito? En un electrodo pH. En un electrodo pH, el analito es este, el protón, o más estrictamente, el ion hidrógeno. ¿Okay? Entonces, la membrana responde eléctricamente a la concentración del ion hidrógeno externo en la solución. ¿Ya? Internamente, el vidrio también establece contacto eléctrico con el ion hidrógeno de la solución interna. Pero la solución interna de un electrodo pH tiene un pH constante. Así que no hay problema. ¿Ya? Entonces, la carga externa de la membrana es la que establece contacto eléctrico y es variable, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al establecer un contacto eléctrico, me va a entregar el potencial de equilibrio de la muestra problema, ¿no es cierto? El cual va a depender de, como dice aquí la figura, de una constante, ¿ok? Más 0,06 logaritmo de protón, ¿ok? ¿Ok? Del protón de la muestra problema. Entonces, la membrana tiene la característica de medir el potencial de la solución, pero como el contacto eléctrico depende de qué tanta concentración de protón hay en solución, pues bien, la membrana va a responder a cualquier cambio de potencial. ¿Ok? Si, por ejemplo, si la concentración del protón sube, necesariamente la membrana se va a neutralizar y eso me va a arrojar una señal. Por lo tanto, hay una relación entre la señal que me entrega la membrana, la señal eléctrica, ¿no es cierto?, y la concentración de protón. Esa es un poco la idea.
Entonces, claro, los libros, ¿cómo explican esto teóricamente? Les dicen a ustedes, miren, si la membrana establece contacto eléctrico con el protón, lo que en el fondo le arroja la membrana es que el potencial externo, es decir, el potencial de la solución externa, la muestra problema, va a depender de una constante, de los parámetros de Nernst, RT partido por NF, logaritmo de la concentración de protón externo a la membrana, es decir, aquí está la muestra problema, pero también, como hay una solución de referencia interna, ¿no es cierto?, también va a depender de el contacto eléctrico que establece la misma membrana en su capa interna con una solución interna, pero, perdón, afuera, está afuera. Esto es muestra problema, perdón. Out es de la muestra problema. La membrana es lo que está interno a la membrana, ¿no es cierto? Este es, acá, esto es de referencia y por lo tanto constante. Y de esta manera, ¿no es cierto?, el electrodo de ion selectivo, dado que establece un contacto eléctrico selectivo con los cationes, y de hecho la membrana está construida físicamente de tal manera que el contacto eléctrico sea mayoritariamente con el ion hidronio y mucho menor con otros cationes, ¿no es cierto? La gente que fabrica membranas lo hace de tal manera que el tamaño del catión del ion hidronio sea el que más interactúa con el silanol y menos con el sodio, con el potasio, que tienen otros tamaños, ¿no es cierto? Pues bien, con eso se logra medir el potencial de la solución externa y por lo tanto va a haber una relación entre el potencial medido, ¿ok?, versus la concentración de catión, en nuestro caso ion hidronio, en mi muestra problema. ¿Estamos? Los equipos de potenciometría funcionan todos bajo la misma lógica, salvo que yo les estoy explicando el caso del electrodo de pH, ¿ya? La gente que fabrica electrodos de ion selectivo construye materiales de forma que puedan establecer un contacto eléctrico selectivo con los analitos, ¿ya? Hay electrodos de ion selectivo, por ejemplo, para aniones. Obviamente no está hecho con grupos silanoles, está hecho con otros grupos funcionales que interactúan con aniones, ¿ya? Existen electrodos de ion selectivo que están hechos, por ejemplo, con materiales enzimáticos, porque las enzimas tienen cierta interacción selectiva con algunos analitos, ¿ya? Los electrodos de ion selectivo implican un desarrollo tecnológico bien grande. Hay mucha gente que se dedica a construir electrodos de ion selectivo, ¿ya? Déjame mostrar para cerrar solamente un ejemplo que me tocó a mí analizar. Aquí, bueno, este otro caso, pero vale lo que yo iba a decir. No, perdón, esto no es lo que estaba buscando, disculpa. Ya, por ejemplo acá, yo bajé una ficha técnica. Voy a ponerlo de lado, para que se vea completo. Acá. Ya, una vez cuando estaba trabajando en la industria, andábamos buscando nosotros un electrodo de ion selectivo que respondiera a perclorato, ¿ya? Y encontramos una ficha técnica, ¿no es cierto?, que ustedes, como ven acá, muestra cómo tenemos un electrodo de ion selectivo que mide el potencial de Hey, acá, que mide el potencial, ¿no es cierto?, de una solución el cual varía la concentración de perclorato. Ojo que aquí la escala es logarítmica, fíjense que van de 1, 10, 100, 1000, esto en realidad es logarítmico. Porque la expresión de Nernst, ¿no es cierto? Recuerden que la expresión de Nernst es potencial igual a una constante, ¿no es cierto?, más 0,06 logaritmo, ¿no es cierto?, de la concentración, en este caso, de perclorato. ¿Ok? Entonces, la relación entre la señal medida y el analito, ¿ok?, es logarítmica. Es linealmente, es logarítmica, perdón, la relación es lineal respecto al logaritmo de la concentración. ¿Ok? Y la pendiente debe darnos 0,06 o 0,0 o 56 milivolts. ¿Ya? Entonces,
Aquí yo les muestro cómo un electrodo selectivo, en este caso, es capaz de responder desde 1 ppm hasta 10.000 ppm de forma lineal. De hecho, los electrodos de ion selectivo, cuando uno los calibra, por ejemplo, cuando ustedes prenden un pHímetro y les dice sumerja la solución en los estándares de referencia, que son de pH 3, 7 y 10, pues bien, lo que hace el equipo es que mide el potencial a pH 3, 7 y 10 y ve si es que la pendiente le está dando 0,06, que es la pendiente de NERS. ¿Ya? Si la pendiente le da 0,06, ahí el pHímetro en un sistema electrónico interno le dice calibrado, pasó, puede medir. ¿Ya? Nosotros encontramos en el mercado un electrodo de perclorato. ¿Ya? Como el perclorato es un anión, ¿no es cierto? Pues bien, el electrodo está hecho de tal manera de responder a aniones. ¿Ya? Ahora, ustedes se podrán imaginar que si yo tengo un electrodo que responde a aniones, las interferencias más probables van a ser otros aniones. ¿Ya? Entonces, es muy importante que aquí esta ficha técnica parece que no entregaba esa información. Déjenme ver, vamos a borrar acá. Es muy importante que si uno va a buscar un electrodo de ion selectivo, que son muy buenos si es que funcionan, ¿no es cierto? Son muy buenos desde qué punto de vista. Que si funcionan con buenas cifras de mérito, después el proceso de medición es muy simple. Es, yo calibro el electrodo y después voy sumergiendo y midiendo, las medidas son muy rápidas. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que las fichas técnicas de electrodo de ion selectivo, que creo que aquí no lo tenía, debieran venir con una tabla de selectividades. O sea, qué tan selectiva es para otras interferencias. ¿Ya? Y esa tabla de selectividades, ¿no es cierto?, tiene una característica parecida a esta. Esto aparece en el scoop. Aquí lo voy a poner de lado. Esta es una tabla de selectividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les dice a ustedes? Aquí lo dice sí, cualitativamente, no lo muestra cuantitativamente. Les dice a ustedes, miren, hay varios electrodos de ion selectivo. Por ejemplo, aquí hay uno para calcio. Aquí está más o menos la curva de calibrado, el intervalo de concentración en las cuales responde linealmente, que va, fíjense, desde 10 a la menos 7 molar hasta 10 elevado a 0 molar, o sea, 1 molar. O sea, un intervalo lineal bien grande, pero estas son las principales interferencias. ¿Ok? Quiere decir que esa interferencia, lo más probable es que cuando estén a concentraciones parecidas a las del calcio, la muestra problema, le va a arrojar una señal que estadísticamente es significativa y le arruinaría la exactitud. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, un electrodo para cationes bivalentes como el calcio, obviamente que las interferencias más comunes son cationes bivalentes como el plomo 2, hierro 2, níquel 2, etc. Con electrodo que responde a cloruro, ¿no es cierto?, las interferencias más probables son otros aniones como yoduro, hidroxilo, sulfato. Para nitrato, que también es un anión, pero para aniones más grandes como nitrato, la interferencia más común es perclorato, clorato, cianuro, yoduro, bromuro. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces en el mercado hay un montón de electrodos selectivos que ustedes podrían comprar. Y lo más probable es que si ustedes tienen un analito aniónico o catiónico, ¿no es cierto?, van a encontrar en el mercado un electrodo selectivo. Sin embargo, ¿no es cierto?, siempre deben pedir las fichas técnicas, no solamente que le entregue su límite de detección del electrodo selectivo, no solamente que le entreguen el rango lineal del electrodo selectivo, o la sensibilidad, que debía tener una pendiente de 0,06 para cargas univalentes, también debieran entregarle una ficha técnica con los parámetros de selectividad. O sea, los electrodos selectivos no son muy selectivos, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las interferencias generan señal. Normalmente los papers de analítica, ¿qué es lo que les entregan como parámetro de selectividad? Le entregan la concentración de interferencia a la cual se genera una señal al menos del 10% de la señal del analito. Es decir, con un caso, si ustedes tuvieran, por ejemplo, vamos al caso, por ejemplo, del calcio. ¿Okay? Si ustedes tuvieran calcio de 1 ppm, ¿okay? Y supongamos que ese calcio les va a entregar una señal, y esa señal es una señal de 100, ¿ok? Pues bien, uno podría decir, ¿y el plomo es una interferencia? Bueno, la mayoría de los papers de analítica dicen, bueno, vamos a llamar la interferencia a
una especie química como el plomo, espérense, voy a marcarlo aquí en verde, a una especie química como el plomo, pero sería una interferencia significativa si es que el plomo de un ppm también me genera al menos una señal mayor o igual a 10, es decir, sería el 10% de la señal del calcio. ¿Ok? Si una interferencia a igual concentración me genera una señal que es al menos el 10% de la señal de mi analito, es decir, que lo mismo que decir, que una interferencia tiene al menos un 10% de la sensibilidad del analito, yo ahí la voy a considerar como una interferencia significativa. Y por lo tanto, ese electrodo de ion selectivo no debiera aplicarse en una muestra problema que tenga esta interferencia en concentraciones similares a la de mi analito. No sé si me explico. Entonces, ese es como un estándar que están adoptando de a poco los papers analíticos para evaluar la selectividad, sobre todo en el caso de los electrodos de ion selectivo. Lamentablemente, UPAC no ha puesto una recomendación de cómo evaluar la selectividad. Está definida qué es la selectividad, pero cómo evaluarla no ha puesto un estándar. ¿Ya? Pero los papers de a poco han ido adoptando ese criterio. ¿Ya? Dudas, consultas hasta acá. Aquí dice Catalina, me dice, profe, si tiene igual o superior a 10 la interferencia significativa, claro, 10 me refiero al 10% de la señal de mi analito. En este caso, ¿no es cierto?, que yo estaba mencionando, yo dije, imagínense que la señal del plomo, que mi analito, perdón, imagínense que la señal del calcio, que es mi analito, diera 100. Si la señal del calcio, que es mi analito, diera 100 a un ppm de concentración, ¿no es cierto?, los papers analíticos están diciendo, vamos a considerar que una interferencia es significativa si es que esta interferencia a igual concentración me da una señal al menos de 10% de la señal del calcio. Dado que en este caso la señal del calcio era 100 para el efecto inventado, se entiende que si el plomo da una señal mayor o igual a 10, concluimos que el plomo es una interferencia significativa. Por el contrario, supongamos que yo estoy analizando como potencial interferencia el hierro. Entonces, claro, aquí eliminamos el plomo, ponemos al hierro, ¿ya? Entonces, si hipotéticamente yo digo que el hierro es una interferencia, pues bien, ¿qué es lo que hago experimentalmente? Tomo una solución de hierro, de la misma concentración que la del calcio, un ppm, mido su señal, y supongamos que la señal no les da 10, sino que la señal les da, por un invento, la señal les da 2. Si la señal es 2, quiere decir que la señal es muy baja respecto de la señal del calcio igual concentración, por lo tanto esa interferencia no la consideramos como una interferencia significativa. ¿Ok? Porque todas las especies bivalentes van a dar una señal. Poca, mucha, dependiendo de lo que llamemos poco o mucho, es cuando vamos a considerar esa interferencia como significativa y preocupante. ¿Ya? Entonces, si la señal del hierro me da 2, o me da 1, me da 0,02, ¿no es cierto? Uno diría, mira, ¿sabes que este electrodo es súper selectivo frente a la presencia de hierro? No responde significativamente a hierro. ¿Sí? Ese es un poco un criterio que están adoptando algunos papers analíticos. Y claro, ¿por qué lo adoptan así? Porque están partiendo de la base de un error máximo tolerable de un 10%. No sé si me explico. ¿Ok? Entonces, este es el mundo de por así decirlo, de los electrodos de ion selectivo. A la potenciometría también se le considera parte de la electroquímica analítica, pero repito, si ustedes se fijan acá, hay una diferencia que es fundamental. El electrodo no impone potenciales, el electrodo solo mide potenciales. ¿Okay? Desde ese punto de vista, digamos, tiene otra lógica de generación de señal. En esta tipo de técnica, la señal es potencial, no es corriente. En el caso de las otras técnicas, la señal es corriente, no es potencial. ¿Ya? Si ustedes se van ahora a la parte instrumental, van a encontrar pero muchos instrumentos que explotan la electroquímica basada en corriente, la voltamperometría principalmente, y los instrumentos basados en potenciales, los electrodos de ion selectivo principalmente. ¿Ya? Ese análisis instrumental, como les digo, no lo vamos a alcanzar a hacer en el curso, y nunca lo hemos hecho en el curso en los últimos años, porque lo dejamos como un bloque en donde ustedes se
sumergen en técnicas nuevas. Esa es un poco la idea, ¿ya? Yo para efectos de este bloque de técnicas, la electroquímica, les voy a dar una tarea parcial para quien quede rezagado, ¿no es cierto? Rezagado, donde les voy a pedir que analicen instrumentalmente una técnica electroquímica, ¿ya? Ahí se la voy a dejar quien quiera tomar esa tarea, ¿ya? Y con esto nosotros cerramos el curso, que insisto, es un curso de análisis instrumental que tiene un contexto bien acotado, ¿no es cierto? Y el contexto tiene que ver con analizar dispositivos que se basan en principios físicos para generar señales físicas que me permiten estimar la composición química de la materia. Es un poco el contexto del curso. Ahora, también es mi responsabilidad conectar este curso con los que se vienen, ¿ya? Este curso no considera una cuestión que viene en los cursos que vienen, ¿no es cierto? No considera que a veces las muestras problemas son tan complejas que no hay ningún instrumento lo suficientemente selectivo para que genere una señal analítica libre de interferencia, ¿ya? Los instrumentos tienen cierta selectividad, que se basa en cómo generan la señal. En espectroscopía atómica, por ejemplo, es bastante selectiva. La potenciometría no lo es tanto. ¿Ya? La absorción o fluorescencia molecular no es tan selectiva. Todos los instrumentos tienen mayor o menor selectividad dependiendo de cómo generan la señal. Sin embargo, a nivel de la realidad, ¿no es cierto? La mayoría de los instrumentos por sí solos no tienen suficiente selectividad para que el analito genere una señal libre de interferencia. ¿Y qué se hace en esos casos donde ya la tecnología no permite generar señales selectivas? Bueno, ahí hay que recurrir a la tercera estrategia analítica que siempre se evita, ¿cierto? Que es la estrategia de separar las interferencias del analito, separarlas antes de generar una señal, ¿ya? No mezclarlas con el instrumento, o sea, no poner una muestra de problema que viene el analito mezclado con las interferencias. Pues bien, esa estrategia se llama método de separación, ¿ya? Y por eso existe un curso de método de separación, o bioquímica analítica experimental en el caso de los bioquímicos, que se basa precisamente en las técnicas de separación de los analitos de las interferencias antes de identificarlos o cuantificarlos. Entonces, eso es lo que se viene en los cursos posteriores, ¿ya? Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, me pasé el tiempo. Llegamos hasta acá. Y bueno, como les mencioné, tienen hasta el 18 de julio para mandar las evaluaciones que les falten. En esa fecha yo les voy a dar las notas finales del curso y el examen sería solamente para la gente que tuviera un rojo final y que necesite un examen para tener una última opción para aprobarlo, ¿ya? Pero si no es el caso, que me imagino que va a ser la mayoría, no darían examen, ¿ya? Llegamos hasta acá y estamos en contacto a través del chat por cualquier pregunta, ¿ya? Ahí les voy a mandar la última parcial para los rezagados. Saludos, chao, chao.